Bien, este evento está organizado a través del canal de innovación Abebiom Innova y con el apoyo del proyecto Horizonte 2020 Branches, a través del cual hemos creado la red española Intercambium para el intercambio o el compartir prácticas innovadoras con biomasa. Bueno, hemos tenido ya dos previos de Abebiom Innova en el 22 de septiembre y el 26 de enero, ambos de gasificación, uno más orientado a las líneas de innovación necesarias, el segundo más orientado al mercado actual y los negocios o los nichos de negocio innovadores. Y uno de los temas importantes era el de los biocarbones como subproducto o como coproducto de la gasificación, y de ahí este tercer webinar. Este es el cartel que tenemos hoy. Una primera parte de introducción que veremos aspectos clave, luego iremos a una mesa redonda con las empresas y una segunda mesa redonda ya sobre los nichos necesarios de innovación. Hoy tenemos más de 200 registrados con un perfil que, como veis en el resumen, casi un 30% son entidades de investigación o centros tecnológicos. Tenemos un 6% de administraciones públicas, otros, entre ellos asociaciones, por ejemplo, individuales, un 13%, y el resto, más de un 50%, sois empresas desde consultores, ingenierías, empresas de servicios energéticos, distribuidores de tecnología, etcétera. En cuanto a las principales áreas de trabajo, las tenéis ahí también representadas. Tenemos hasta un 13% de los que se han declarado como que trabajan en el ámbito de los biocarbones, un 17% en biogás, también un alto porcentaje en suministro, en producción de tecnologías o en suministro de biomasa, 12% en calderas y una parte no desdeñable en gasificación o en biomateriales. Los centros tecnológicos de Abebiom son centros de conocimiento que pueden aportar capacidades a aquellos que estéis desarrollando algún tipo de innovación o de trabajo de investigación, o que necesitéis solventar algún problema a través de un servicio tecnológico. Como facilitadores de tecnología, empresas como Yelkins, también Ingelia y Waste to Energy. También tenemos a Van Mander y Carboliva, que está produciendo biocarbón principalmente a partir de restos de productos del olivar, sea hueso, alperujo o podas o madera de arranques, y que produce carbón vegetal o biocarbones de diferente grado. Tenemos con nosotros a Claudio Mander, fundador y director de Van Mander SL. Comentar que es uno de los socios de Abebiom que ha contribuido a generar el conocimiento y la base para este webinario, y por eso también ahora mano a mano vamos a ir resolviendo algunas cuestiones que son básicas pero son fundamentales. La primera pregunta es, ¿tenéis claro los participantes lo que es un biocarbón? Bueno, tenemos 50% que tienen claro lo que es. Sí, Y más de lo que yo eh, esperaba. El biocarbón proviene de la descomposición térmica de materiales orgánicos como la biomasa. Es un proceso con escaso o limitado suministro de oxígeno que se suele llamar pirólisis. El biocarbón tiene propiedades similares a un carbón mineral, de ahí su nombre. Y hay que tener en cuenta, el carbón mineral pues viene también de la biomasa, pero se ha generado a través de procesos geológicos. Pero cuidado, luego vais a Wikipedia y dice que el biocarbón es el carbón que se utiliza para suelos. Entonces, cuidado, alguien ha escrito la definición biochar en inglés, luego la han traducido y ha quedado ahí una cosa que no es del todo. Así que cuidado con las definiciones. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Habías oído hablar antes de este seminario de los diferentes tipos de biocarbones? Tenemos un público con bastante conocimiento. Es obvio que la mayoría conocemos el carbón vegetal, pero ¿tú te esperabas que la gente conociera biochar, un 83% bueno, de los votantes? aparte sí, ha crecido mucho en los últimos tiempos y cada vez se ve mayor interés. Y ahora vamos a la definición, que el tipo de biocarbono y propiedades depende del proceso aplicado, y de ahí también su nombre. Este es un diagrama muy genérico en función de la temperatura que veis abajo y de la cantidad de oxígeno que se suministra, lo veis a la derecha. Pues tenemos desde la combustión, que lo tendríamos arriba, que es cuando le damos alta temperatura y mucho oxígeno, a un proceso como sería abajo la torrefacción, por ejemplo, o la carbonización, que en función de la temperatura y con nada de, bueno, con ausencia de oxígeno, tenemos esos productos como son la biomasa torrefactada o la carbonización. Entre medios podemos tener
la pirólisis o la licuefacción, también la carbonización hidrotermal. Ya más arriba, con algo de oxígeno, tendríamos la gasificación. Cada proceso va a generar un tipo de biocarbón. Y es lo que decíamos, los procesos son procesos térmicos que generan fracciones gaseosas líquidas y sólidas. Y aquí lo tenéis este diagrama de Bridgewater, que es una referencia precisamente en termoquímica. Pues bueno, unos diagramas en función de del tipo de pirólisis que se realiza, el tipo de proceso térmico, pues las fracciones que se obtienen de gas, de char, o sea, de materia sólida, y de parte líquida, bien sean orgánicos solubles o agua. Entonces veis, por ejemplo, para gasificación la mayor es gasificación, mientras que para la que rinde más a carbón terminaría siendo pues la slow torrefaction o la propia carbonización. Lo importante de todo esto, y lo van a recalcar algunos de los ponentes, es que no podemos pensar que vamos a transformar toda la biomasa en gas o en líquido o en biocarbono. Cuando vayamos a por biocarbono vamos a tener subproductos y es importante integrarlos dentro del propio ciclo de producción o bien hacer algo con ellos como un coproducto con valor. Fijaos, este es el diagrama de Van Crevelen, que en función de los ratios atómicos de los carbones, lo veis ahí, la turba, el lignito, la hulla, la antracita y la biomasa como materia orgánica, pues tienen una representación en este diagrama en función del ratio atómico hidrógeno-carbono o oxígeno-carbono. ¿Dónde están los biocarbones? Pues fijaos, la biomasa torrefactada andaría por ahí cercana entre biomasa turba-lignito, que son los carbones de menor rango. El hidrochar andaría por allí entre lignito turba, quizá cerca de aulla en función del proceso, y ya los pirochares o carbones de carbonización más lenta van a estar en esa zona parecida a la hulla, y los biocarbonos ya con mayor grado, por decirlo así, en esa zona más cercana a hulla antracita. Esto lo hemos construido nosotros, no es ciencia, lo hemos construido estos circulitos en función de varias referencias. Entonces, con ello digo que, bueno, tenemos unas referencias, podemos habernos ido en la representación, ¿eh? Justamente la relación entre hidrógeno y carbono es uno de los parámetros que define la certificación de biochar como parámetro de calidad. Vemos que vamos trascendiendo desde esos ratios más altos, oxígeno-carbono e hidrógeno-carbono de la biomasa torrefactada, y según se aumenta temperatura, tiempo, pues obtenemos otros productos más parecidos a esos carbones de alto rango. ¿Para qué sirven los biocarbones? Marcad, por favor, los asistentes, ¿para qué creéis que se pueden utilizar? Los usos que pensáis o conocéis que se pueden utilizar de los biocarbones. Para energía es evidente, para descontaminación de aguas y suelos, para filtros, suelos agrícolas. El uso en suelos agrícolas como potencial de fijación y de eliminación de dióxido de la atmósfera es uno de los importantes. Quizá menos se conocía para industria textil, para fibra textil o para materiales aislantes. Nos habremos dejado algunas que igual hasta luego los propios panelistas nos reseñan. ¿Cree que hay un mercado español o europeo de biocarbones? Vamos a responder a esto. Intentamos utilizar este diagrama, que además viene del la Asociación Europea de Biochar, ¿verdad? Vemos la biomasa, a través del proceso de carbonización se obtiene esto que vemos aquí, este biocarbón, y se obtiene energía, decíamos, se obtiene también calor y se puede obtener gas y se puede obtener una fracción líquida valorizable como, bueno, como un input para industria química o para otros procesos o bien para utilización energética. Vemos hacia arriba que este biochar, si lo utilizamos en industria, siderurgia o para energía o para biomateriales fungibles, perecederos, es un carbón que se utiliza, se considera neutro, renovable. Es un carbono neutro, es decir, lo hemos utilizado a partir de la biomasa, tiene un análisis de ciclo de vida o una cantidad de emisiones pequeña y básicamente se considera neutro. Eso sí, una vez que lo quemo o una vez que lo utilizo en un fungible, ese fungible pues se deteriora, ese filtro, y no se recicla, pues se vuelve a la atmósfera, es neutro desde ese punto de vista. La otra parte que vemos abajo en verde sería la parte que permite o bien incluirlo en el suelo, la cobertura de suelo fértil, o bien a nivel geológico,
o bien se puede capturar en materiales de larga duración. Y en ese caso, el biochar, o se suele hablar de biochar, ya no de biocarbón, se reconoce a nivel europeo como tecnología capaz de generar emisiones negativas y ello permite cobrar un crédito de carbono según el grado de captura. Bien, correcto. Este es uno de los usos que está promoviendo el desarrollo, digamos, es una de las patas que hace falta que se desarrolle. Fundamentalmente se está desarrollando a través de la posibilidad de comercializar esos créditos de carbono. Evolucionó muchísimo este tema, que hace unos años era un enunciado, hoy en día hay plataformas que a través de plataformas de blockchain siguen los certificados de los proyectos, de las emisiones de las plantas y demás, con lo cual hay transparencia en que efectivamente esas emisiones se redujeron. También va habiendo cada vez más interesados, empresas interesadas que le van dando más liquidez a esos certificados, digamos, porque cada vez es mayor la cantidad de empresas interesadas en que habiendo un certificado transparente, bueno, pueden contabilizar esas reducciones de emisiones también. Y ese es uno de los mecanismos que está impulsando también el desarrollo y le va dando sostenibilidad también a la posibilidad industrial de desarrollo de este tipo de biocarbones también. Puede haber un uso, el biocarbón bien hecho, tiene un uso, es renovable, es neutro o incluso puede ser de captura negativa. Lo que no podemos pensar es que algo que hacemos biocarbón y luego, no, voy a hacer un esquema tal, lo utilizamos para energía y luego cobro el crédito de captura. No, 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 cobrarás un crédito renovable. Podrás decir que has hecho una energía renovable, que has descarbonizado en una industria cambiando un carbón fósil por uno neutro o renovable. Pero lo que no puedes hacer es cobrar un crédito de captura. ¿Eh? correcto. Es importante esto, para no mezclar. Bien, del carbón vegetal se consume en Europa 1 millón de toneladas al año de carbón vegetal. Europa es el segundo productor en Europa con 50.000 toneladas de carbón vegetal, de cerca de las 250.000 que se generan en Europa. 750.000 se importan de fuera de Europa. En la biomasa torrefactada se habla de que en Europa hay más de 400.000, una producción de más de 400.000 toneladas al año instaladas. En España, que yo sepa, no hay ninguna producción industrial, pero me podéis corregir tanto los panelistas como por el chat. Y, por ejemplo, hay más de 1 millón de toneladas de capacidad en Estados Unidos y Canadá. En otros países apenas más de 100.000. Pongo por aquí algún link a esta información. Y del biocarbón de gasificación, pues allá donde se hace gasificación hay un subproducto que es el biochar, o el char de gasificación, el biocarbón de gasificación. Obviamente algo estarán haciendo, o bien un uso, o bien recircularlo para el proceso térmico de la gasificación. En España tenemos 7 plantas, sumando un total de 38 megavatios, como podéis ver en el webinar. Si veis al vídeo y a los materiales del webinar que hicimos el 26 de enero, pues ahí lo podéis ver más concretamente. Sobre biochar, todo tuyo. Bueno, sí, en biochar es una industria que se está iniciando, digamos, presenta un desafío también la posibilidad de crecer en producción. Si bien la pirólisis es una tecnología conocida, bueno, es necesario que se desarrollen las inversiones en la posibilidad de tener equipos para producir. Acá se hace referencia a un informe del European Biochar Consortium, desde hace pocos días incluso, está el link ahí abajo, de cuál es la situación en Europa en cuanto a capacidad instalada, capacidad de producción y nuevos proyectos. Después en la presentación mía tengo un par más de este mismo informe, pero está claro, digamos, que es una industria que se está iniciando y si bien no es sencillo porque no hay un mercado estandarizado del producto, sino que está más bien guiado por la necesidad de las empresas específicas que por ahí requieren ciertos biochares para ciertas aplicaciones, lo que sí se nota es cada vez más es mayor desarrollo de tecnología, mejores precios por esas tecnologías, mejores posibilidades de financiación. Bueno, va madurando, va a ir madurando seguramente el mercado en crecer en volumen y en conocimiento de precios y en que podamos tener mejores referencias para guiar proyectos propios. Añadir, yo estuve buscando también, si ponéis en Google Europe Biochar Trends o Market, tendréis algunos informes que indican que la tasa de incremento anual en los siguientes 5, 10 años vienen a estar, se supone, de cerca del 7 al 10% de incremento anual.
¿Conocéis algún esquema de calidad para biocarbones? Como es un mecanismo, que es un producto que se está desarrollando incluso a nivel de producción y de tecnología, la propia certificación, las propias certificaciones que existen se han ido modificando. El que más utilizamos acá en Europa, por lo menos en lo que es biochar, es el EBC. Hay otros que vienen trabajando hace tiempo, como es el SS, o la gente de UK también. Tiene una base, es importante porque la certificación tiene una base sólida en cuanto a los parámetros de calidad que pide, y hace referencia también a las condiciones de producción en la planta y al origen de las biomasas también. Y eso lo que busca es darle certeza y estabilidad a una certificación y a un certificado que pueda tener valor. Ningún valor del certificado va a ser mejor que la certificación que tiene atrás. Una certificación laxa va a tener certificados de poco valor. Así que si bien es un tema, porque hay que trabajar sobre las condiciones de producción, el origen de la biomasa, y son certificaciones que evolucionan, en general, digamos, todas las certificaciones han ido a ver en lo que es biochar específico, más o menos los mismos parámetros. Tampoco en ese sentido hay mucho para inventar. Cualquiera que quiera inventar una certificación al final va a llegar más o menos a las mismas conclusiones que estas. El tema es ver cuál de todas estas certificaciones es la que se generaliza y es la que permite generar valor. A nivel europeo estamos viendo que lo que es EBC creo yo, la que va liderando el tema. Incluso se está tratando de esta misma certificación a Estados Unidos y a otros lugares del mundo. Y yo creo que, bueno, ya sea esta u otras, es fundamental que las tengamos, porque si no, se nos complica generar transparencia y valor en los certificados. ¿Y qué es lo que contiene una certificación de estas? Es lo que faltaría Claro, bueno, de comentar. certificaciones hacen referencia, bueno, obviamente hace referencia a la calidad del producto en sí, en cuanto al análisis elemental, los parámetros físicos, eh, los análisis gravimétricos o de nutrientes, metales pesados y demás. Eh, y a los contaminantes, sobre todo a lo que tienen que ver con los pHs y demás. Lo interesante, comentábamos antes, es la relación hidrógeno-carbono, que es medio un parámetro de calidad que demuestra claramente cuáles fueron las condiciones de procesado, sobre todo en la duración de la pirólisis y en las temperaturas a las que se llega, y cada uso requiere, para llegar a la calidad que requiere el uso, unas distintas relaciones hidrógeno-carbono. Entonces no es lo mismo el uso agrícola que el uso por ahí para un material compuesto. El EBC generó son 4 calidades, digamos, que tienen que ver con lo que se muestra ahí a la derecha. Son calidades que están reconocidas a nivel europeo, incluso las que son para alimentación animal y demás. Podemos generar biocarbones, biochar certificado para ese uso, y lo mismo con el resto de los materiales que ahí se proponen. Sí, quería incidir, como veis, aquí no hay un parámetro de calidad para carbón energético, para la industria que quiera utilizarlo como fuente de No, energía o como fuente de material, a lo mejor para hacer un carbón activo o como fuente de material para hacer bueno, el carbón activo igual sí, pero por ejemplo para siderurgia, como producto sustituyendo a los coques en esos procesos de reducción, ¿no? En los hornos. un dato ahí Sí. importante, Daniel, también es que el EBC emite certificados por la cantidad de carbono que se asegura que va a existir, por ejemplo, en el uso agrícola en los suelos, por más de 100 años. Con lo cual, de todo el carbono que se logra secuestrar, aproximadamente un 30%, si se cumplen con los parámetros de calidad, es el carbono que se considera que va a quedar por largo tiempo eliminado Sí, eh, que no es únicamente la calidad, sino también el nivel correcto. de captura, por decirlo Sí, así. sí. Si bien también se está estudiando la posibilidad de generar certificados de más corta duración, referidos a otras prácticas, sobre todo lo que tiene que ver con el uso agrícola, bueno, de vuelta, es una cosa que está avanzando y que se va a ir aprendiendo también a medida que se puede evolucionar. Y finalmente, ciertos biocarbones, hemos hablado de que secuestran carbono. ¿Sabéis lo que hay que cumplir para obtener dicho certificado? En el EBC, por ejemplo. Correcto. Obviamente están los parámetros de calidad que fija el certificado, pero la certificación también comprueba el funcionamiento de la planta y controla el origen de la biomasa, cuánto tiempo la biomasa está almacenada,
almacenar biomasa al aire por mucho tiempo hasta que se procesan también genera emisiones y eso se descuenta. Y al final, eh, lo que nos permiten emitir como certificados es el neto entre el carbono que secuestramos y el carbono que generamos para Ujú. transportar las biomasas y en el propio sistema de producción. Así que ahí no es solamente cumplir con la calidad del producto, sino cumplir con la calidad del sistema de producción, que tiene un interés comercial, fundamentalmente, y bueno, hay unos límites. De hecho, por ejemplo, el biochar certificado no se puede usar para energía, eso está eliminado. Después también hay una lista positiva de cuáles son las biomasas que se pueden utilizar. No se puede utilizar cualquier biomasa para generar certificado. Pues así como a modo de resumen, simplemente apuntar y para que quede por escrito, pero lo hemos dicho. Según el proceso, tenemos diferentes tipos de biocarbones. Las características son habilitadoras o limitantes para el uso final que se quiera dar. Puede usarse como materia prima neutra en carbono o para captura de carbono, renovable o con captura de carbono, una opción u otra. Existe un mercado creciente, se espera una importante expansión y los esquemas de calidad y certificación ya están desarrollándose con el fin de asegurar un mercado confiable en ciertos nichos que van a necesitar o bien por certificación de calidad o bien por emisiones. Esto. Bien, y ahora pasamos a la mesa redonda. Empezamos con Juan Carlos Estrada de Gilkins. Daniel y Claudio, buenos días. Gracias por el interés y por la curiosidad de organizar este webinar y gracias, por supuesto, a la gente de Abemión por gestionarlo adecuadamente. Perfecto. Habíamos acordado, Daniel, también de la mano de Claudio y en conversación con el resto de los panelistas, acordamos todos que justamente lo que le hace falta, una de las cosas que le falta a nuestro sector es un poco de mayor claridad conceptual. Ya lo vimos un poco en las preguntas que ustedes utilizaron para hacer el ejercicio introductorio. No hay una claridad conceptual definitiva. Probablemente está bien que no la haya, eso también indica que hay muchas cosas en movimiento, y ni la literatura científica ni las distintas aproximaciones empresariales han generado todavía una claridad conceptual en cuanto a cómo diferenciar los distintos tipos de tecnologías, de productos finales, de proyectos empresariales detrás, de procesos productivos, ¿no? Ligados a cada uno de esos conceptos. Entonces, biocarbón, ¿qué es exactamente biocarbón y cómo diferenciarlo de otras posibles categorías? Bueno, yo pertenezco a la empresa holandesa Gilkins, que se está convirtiendo en uno de los líderes mundiales en el área de torrefacción. ¿Cómo diferenciar torrefacción de biocarbón si es que se diferencian los unos de los otros y cuál es la manera adecuada de diferenciarlos? Pasemos a la siguiente diapositiva, Daniel. Tomando en cuenta que este es un webinar que sobre todo está destinado a la claridad conceptual, no me voy a detener demasiado en detalle sobre la tecnología ni sobre el proyecto empresarial como tal. Me interesa sobre todo que la información compartida el día de hoy contribuya justamente a la claridad conceptual, la claridad de conceptos y cómo traducir esa claridad de conceptos en los proyectos empresariales que hay detrás y en este caso de la empresa a la que yo pertenezco. Empresa fundada en 2015, empresa holandesa fundada en 2015, es una empresa todavía bastante joven, pero con cerebros ya andados, bastante andados en este camino, tanto en su línea comercial como en su línea técnica, con gente de una larga experiencia en la industria bioquímica. Y de ahí que la descripción que hago es, todo el enfoque de Gilkins tiene un enfoque predominantemente bioquímico, de ingeniería química, más que mecánica. Gilkins fundamentalmente hay dos segmentos en los que Gilkins es experta, que es secado, deshidratación de biomasas y residuos orgánicos y torrefacción. Aunque, señalo ahí, por obvias razones, también tenemos un expertise ya andado al calor de los años en los pretratamientos de biomasa, la combustión, porque también tenemos una tecnología patentada de combustión, y también en peletizado, que aunque no tenemos una tecnología propia de peletizado o patentada de peletizado, tenemos también una larga experiencia en ese camino que ha ido también, es una parte fundamental del proceso, sobre todo a nivel comercial o logístico. ¿Cómo se traduce eso? ¿En qué se traduce eso como proveedores de tecnología? Módulos integrales de secado, módulos integrales de torrefacción y, por supuesto, con algunos añadidos
podemos utilizar esos modelos o ese equipo para generar soluciones personalizadas tanto en el área de combustión, de reuso de calor, en el que también somos expertos, o excedentes de vapor, por ejemplo. Entonces hacemos también de pronto soluciones personalizadas que están vinculadas a procesos de deshidratación o incluso de torrefacción. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es torrefacción? Si tomo como referencia, o si tomamos en este webinar como referencia la información que ustedes nos proveyeron en la introducción, por ejemplo, que empezamos a hablar de carbonización o de biocarbón en temperaturas alrededor de los 400 grados y por arriba de los 400 grados, si hablamos de pirólisis, tiene que ser casi que necesariamente arriba de esas temperaturas, y si luego tomamos también como referencia niveles de carbono fijo en el producto final, la torrefacción no cumple con esos requisitos. Entonces, ¿es un biocarbón la torrefacción? Yo prefiero, por claridad conceptual y al calor de los años de experiencia y en continua interacción con proveedores de biomasa, con desarrolladores de proyectos que tampoco les queda claro, muy claro los conceptos, ni cómo visualizar los procesos de producción y el tipo de producto final que pueden generar en su diseño de proyectos, prefiero utilizar la palabra torrefacción. El concepto de Gilkins, ¿cómo definir torrefacción desde nuestra filosofía de trabajo? Es un tratamiento térmico con un rango de temperaturas muy específico, en nuestro caso está ahí entre 250 y 320 grados, cuyo propósito es mejorar la calidad física y química de los residuos orgánicos, perdiendo la menor cantidad de energía posible en el proceso. No solo por tema de sustentabilidad, porque si se pierde la menor cantidad de energía en el proceso, estás consiguiendo generar un modelo de negocio también sustentable y operativo, con una longevidad también lo suficientemente atractiva para los mercados internacionales. ¿Cuál es el objetivo de torrefactar? Casi que lo mismo que los biocarbones, pero en otros rangos de balance entre masa y energía, que es aumentar el valor calórico neto de los productos finales, hacerlos mucho más homogéneos, generar que su impermeabilidad y la durabilidad sea mucho mayor que la de los residuos o las biomasas solamente deshidratadas y densificadas, las pellets convencionales, y por lo tanto que en sus usos finales también generen un rendimiento mucho mayor. ¿Cuál es el futuro de la torrefacción y por qué hasta ahora la torrefacción sigue siendo uno de los cuellos de botella de cadenas de valoración? O sea, no hay todavía plantas a nivel internacional que estén produciendo a nivel comercial. Ha habido cuestiones Perdona, técnicas. Juan Carlos. Dime, Daniel. Como luego en la mesa de debate vamos a hablar de estos temas de la proyección de cada producto, casi es mejor que centres el tiro aquí porque además tenemos esperando a los otros ponentes. Luego Vamos, vamos a sacar las preguntas. muy bien, pasa entonces si quieres a la siguiente Sí, diapositiva. sí, porque andamos ya por 6 minutos, por eso lo digo. Buenísimo. Venga. Producto torrefactado. ¿Cuáles son las características típicas del producto torrefactado? Gilkins están ahí a la vista. Con este concepto y en ese rango de temperatura se pueden alcanzar niveles promedio de valor calórico entre 19 y 25 gigajoules por tonelada. Están los demás valores a la vista de los ponentes. Por supuesto, todo esto está destinado para que transportación, logística y usos finales se genere un producto que económicamente y técnicamente realmente mejore las condiciones en comparación con las pellets convencionales. Así que ahí están un poco las condiciones, las características generales del producto torrefactado. Siguiente, por favor. Importantísimo, las cadenas de valorización. ¿Para qué puede servir la torrefacción? Está sobre todo en la parte inferior. La torrefacción está llamada a ser el proveedor a escala industrial de procesos tan fundamentales como la gasificación, en algunos casos, sobre todo en los procesos de gasificación con entrant flow, con los gasificadores entry flow que necesitan prácticamente de manera obligada materiales con una cierta homogeneidad y con una cierta densidad volumétrica que solamente la torrefacción puede proveer. Entonces, una de las cosas que acaba de ocurrir con Gilkins es, tenemos, por ejemplo, un acuerdo ya de trabajo estructural con ThyssenKrupp en el área de gasificación, en donde muy probablemente se ofrecerá una solución integral
para poder generar grandes biorefinerías con biomasa, pero que tienen que pasar primero por el proceso de torrefacción para después convertirse en gasificación. Y con respecto a los biocarbones, probablemente pueda ser también una solución óptima. Primero torrefactar y después pasar a mayores niveles de temperatura o de tratamiento térmico. Esa cadena de valoración también va a ser, creo que, muy promisoria en los próximos años, justo por el poder de expansión que tienen los biocarbones. Hay otras aplicaciones a la vista de los paneles, así que no entraré en este momento en detalles, en mayores detalles, pero aquí va más o menos, por supuesto, la industria del acero puede ser una de las centrales eléctricas, por supuesto. La aplicación de generación eléctrica tiene que ser también una de esas. La siguiente concluyo con esto. Aquí está más o menos lo que consideramos en Jilkins que es el futuro comercial de los materiales torrefactados. Por un lado, la sustitución del carbón fósil en las centrales eléctricas, que creo que va a ser uno de los mercados que va a seguir demandando productos torrefactados a escala industrial. Consideramos que los procesos de gasificación se van a convertir en una de las prioridades comerciales en los próximos años, porque estamos viendo un empuje y un interés creciente de todas las grandes compañías a nivel mundial. El mercado doméstico también puede ser, aunque ahí probablemente las peles convencionales sigan cumpliendo su papel y los materiales torrefactados dependerá mucho de la región y de la logística que hay detrás, pero por supuesto que pueden contribuir también y penetrar en el mercado doméstico. Y la industria del acero, que tiene necesidades muy específicas y una logística también muy específica, pero que necesita en los próximos años también sustituir el carbón fósil, que es fundamental en su cadena de producción. Eso es todo por mi parte, Daniel, y esperamos a las preguntas de los participantes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. A continuación, iremos directamente con Andrés Ponce de Waste to Energy. Nosotros vamos a presentar un poco lo que se refiere a las biochar. Yo sí me voy a atrever a decir biochar, aunque algunos levanten la mano y digan cuidado, porque tenemos experiencia en este tema y sabemos cómo enfocarlo, ¿no? Bueno, para los que no nos conozcan, nosotros somos una empresa tecnológica, estamos enfocados hacia las clean technologies, enfocados básicamente hacia la industria, ¿no? Trabajamos con biomasa, también con residuos, y para todo lo que se refiere al tema de biochar o biocarbones, pues obviamente tienen que ser biomasas limpias, nos vamos a enfocar en ese tema, en esta presentación. Siguiente diapositiva. Pues nosotros tenemos una tecnología que se llama gasificación en lecho fluido burbujeante, es una tecnología propia, la cual nosotros la hemos implementado tanto para la industria como para la generación de energía eléctrica. ¿Okay? Siguiente diapositiva. La tecnología es muy sencilla de entender. Básicamente nosotros lo que hacemos es que a partir de un combustible sólido, ¿verdad? Entramos en un reactor de lecho fluido burbujeante con una mezcla con aire por debajo del 30% del aire estequiométrico, pues generamos unos productos que son el syngas, por un lado, que es un gas que puede ser aprovechado para aplicaciones térmicas, eléctricas u otras aplicaciones más avanzadas como generación de moléculas. Y además obtenemos un subproducto, que es una cuestión de equilibrio termodinámico que existe dentro del reactor. O sea, nosotros tenemos una conversión de carbono, ¿verdad? Esa conversión de carbono viene básicamente por la falta de oxígeno. Como el combustible la parte sólida es la que más tarda en reaccionar, tenemos una cantidad de material sólido, básicamente carbono mezclado con las cenizas que provienen con la biomasa, que podemos tener dos opciones en este punto, ¿verdad? Nosotros podríamos potenciar la producción de este carbono, ¿verdad? Modificando las condiciones operativas del sistema de gasificación, o también podemos potenciar la conversión de carbono hacia gas para mejorar la calidad del gas y aprovechar mucho más lo que llaman el yield de syngas, que es cuánto gas puedes obtener a partir de un sólido. Nosotros ahora lo que estamos enfocando y lo que estamos tenemos proyectos realizados con biomasa en donde el biocarbón en su día pues, era más un problema que una ventaja, ¿vale? Porque no existía un mercado realmente de biocarbón y terminaba siendo vendido como un combustible, ¿no? Para nosotros esto tiene mucho mayor valor si lo podemos enfocar hacia el biochar. Y sí que es importante diferenciar entre
biochar obtenido de la gasificación y la priorización tiene sus ciertas diferenciaciones, y es verdad que en la gasificación lo que podemos tener es una mayor concentración de poliaromáticos dentro del biochar, porque el char, una vez que se hace la reacción de gasificación, viaja con el gas y está en contacto con estos gases y los absorben, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos tener? Lo importante es dos cosas. Uno, ¿de dónde sacas el biochar? ¿De dónde haces la extracción, el punto de extracción de este biochar dentro del gasificador? Y segundo, que en algunos casos será necesario hacer un tratamiento leve para justamente eliminar estos poliaromáticos y tener un biochar de calidad, que ese es el concepto que tenemos. Entonces, puedes tener una solución en donde puedas tener, por un lado, puedes aprovechar la energía que sale de este combustible y una gran parte de biochar. Nosotros podemos estar entre un 5% y un 20% de producción de biochar como máximo por cada tonelada de materia orgánica utilizada, ¿vale? Sí que teníamos una menor producción de biochar que en una pirólisis porque nosotros tenemos una presencia de oxígeno y ese oxígeno va a reaccionar en parte con el carbono fijo, no mucho, pero sí parte con el carbono fijo, y eso hace que tengamos una menor producción comparado con una pirólisis. Pero a cambio, lo que buscamos nosotros es tener esa sinergia entre una empresa que, por ejemplo, le interesa hacer vapor, utilice biomasa, hace vapor a partir del syngas, y el biochar lo obtiene como un subproducto adicional que puede entonces no solo decir que es neutro en CO2, sino que además es negativo en CO2 por esta fijación. Nosotros podemos ayudar a las empresas tanto a comercializar este biochar, ¿verdad?, para buscar un off-taker, como a llevar a cabo toda la parte de la certificación de los créditos de carbono. No es que lo hacemos nosotros, sino que ya obviamente vamos a través de entidades que ya están realizando esto en diversas partes de Europa, principalmente donde el mercado está mucho más extendido. Siguiente diapositiva. Pues estos son los caminos. Está un poco rara la diapositiva, se me ha cambiado un poco todo, Daniel, pero bueno, estos son los caminos que podemos hacer nosotros con la gasificación. A ver si en la siguiente está mejor. Vale, vamos a concentrarnos aquí. Pues de todos esos caminos que podemos hacer con la gasificación, pues este es el camino que nosotros podemos tener para la asociación de la producción de syngas y la oxidación de biochar. Como decíamos, pues tenemos un combustible, ya no nos podemos concentrar en residuos, tenemos que concentrarnos en biomasas limpias, y a partir de la gasificación podemos tener esa producción de syngas desde el 98 al 65% para las aplicaciones térmicas, y ese char que puede ser necesario hacer el upgrading en un porcentaje, como un 60% no es necesario hacer el upgrading, y el otro 40% sí será necesario para eliminar los problemáticos y poder entrar dentro de esa categoría de biochar que necesitamos nosotros a través de la EBC, del certificado EBC, ¿no? Y esto puede ser aplicado para agroindustria o como biochar material. Todavía no lo estamos enfocando para las otras dos aplicaciones que son más exigentes, pero de momento creemos que contra la parte de aplicación como material, como de agronómicos, podríamos llegar a esa calidad. Siguiente diapositiva. Pues esto puede ir asociado con cualquier tipo de industria. Esto más que decir, si tienes un consumidor térmico, puedes también convertirte en un producto biochar, fijar carbono y ser negativo en emisiones de CO2. Y estaría básicamente a todos los que son consumos intensivos de energía. Siguiente diapositiva. Bueno, esto no voy a repetirme con esta parte, pero básicamente es, bueno, la versatilidad que da el sistema de gasificación electrofluido burbujeante de nuestra tecnología es que es muy versátil al nivel tipo de combustible que se va a emplear. Tiene muy alto rendimiento, no tenemos partes móviles, ¿vale? A diferencia de las pirolizaciones que trabajan con partes móviles, con metálicas, tenemos zonas refractariadas y no hay ninguna parte móvil en contacto con el calor, lo que hace que un sistema de mucha disponibilidad y de muy fácil operación, ¿vale? Siguiente diapositiva. Pues aquí son una de las referencias que tenemos nosotros trabajando. Las dos de abajo trabajaron con biomasa limpia, y las otras que tenemos arriba son plantas que trabajan con harinas cárnicas, que en este caso la ceniza no se puede considerar como una apta para biochar, porque todo lo contrario, aquí tenemos que eliminar prácticamente todo el carbono orgánico presente en el combustible, pero tenemos experiencias tanto produciendo mucho biocarbón o biochar o eliminando todo el carbono para convertirlo en energía. Y con esto ya acabo mi presentación, creo que cumplí con el tiempo y estoy disponible para cualquier pregunta que puedan tener los atendentes. Muy bien, pues las preguntas las podéis ir poniendo ahí en el panel de preguntas, a ver si tenemos tiempo porque andamos con retraso. Pero lo primero, agradecerte, Andrés, el haber estado. Sé que has tenido algún problema de conexión y espero que podamos contar contigo en las siguientes partes del seminario. Si no, pues
bueno, habrá más ocasión y aquí tenéis el contacto también para los que hayáis considerado muy bien también el poder haber aportado por el momento esa visión que creo que la has dejado muy clara desde ese, llámele biochar o biocarbón de gasificación y el que normalmente se llama biochar, que es a ese que se hace a través de la pirólisis lenta, ¿no? De la carbonización. Así que ahora vamos con Borja Oliver. Perdón, ahí está, Business Development en Ingelia. Cuéntanos sobre vosotros y sobre el hidrochar. Sí, hola, buenos días a todos. Pues, como decía, soy Borja Oliver, ingeniero de la empresa Ingelia. Primero que nada, agradecerte a ti, Daniel, y a Bebioma la invitación a este evento y al público por su asistencia. Y bueno, si quieres, me pones la primera diapositiva. Nosotros aquí somos una empresa de ingeniería que lo que hacemos es ofrecemos soluciones basadas en la carbonización hidrotermal. Somos una empresa ubicada en Valencia que llevamos desde 2006 desarrollando la tecnología de carbonización hidrotermal a escala industrial para la valorización y el tratamiento tanto de biomasa como de residuos orgánicos. Y ya en el 2010 instalamos el primer reactor de carbonización hidrotermal a nivel industrial. Nosotros los servicios que ofrecemos son la instalación de este tipo de equipamientos, hacemos la ingeniería, los suministros de los equipos, hacemos también puestas en marcha y ayudamos a los clientes a la operación de las instalaciones. También comentaros también que en nuestro caso, en la planta que tenemos aquí en Valencia, lo que hacemos son estudios de viabilidad con los clientes. Un cliente que necesite saber si su biomasa, sus residuos se pueden tratar a través de esta tecnología, nos la traen y nosotros realizamos el tratamiento y estudiamos cómo se comporta dicho material y obtenemos una serie de resultados y obtenemos también el material. Y también entre nuestra cartera de servicios, pues ofrecemos también formación, servicio técnico y supervisión remota a las instalaciones y también modelos técnico-económicos relacionados con la carbonización hidrotermal. Y comentar que a lo largo de estos años hemos recibido bastantes premios, tanto a nivel español como a nivel europeo. Ahora, Daniel, en la siguiente página, si quieres, vamos a ver un poco en qué consiste la carbonización hidrotermal, que es un proceso termoquímico. Uy. Es un proceso termoquímico que utiliza biomasa y residuos para producir el carbón. ¿Qué tipo de biomasa podemos utilizar? Pues podemos utilizar restos verdes, utilizar materiales lignocelulósicos, materiales residuos de agroindustria, residuos de agricultura, forestales. Y en nuestro caso, como el proceso transcurre en medio acuoso, lo que nos permite es tratar biomasas con un alto contenido en humedad, en agua, lodos de depuradora, lodos industriales, digestatos y también, por ejemplo, la fracción orgánica de los residuos sólidos. Como os comentaba, esta biomasa, que nuestro proceso la alimentamos a nuestro reactor, es un reactor que trabaja en continuo, es un reactor que hemos diseñado nosotros y que tiene, bueno, la reacción transcurre a unos 200 grados y unos 20 bares de presión y no utiliza ningún tipo de catalizador. Dentro del interior del reactor se producen unas reacciones de carbonización de la biomasa que hemos introducido y transcurrido este tiempo, estas 4 horas más o menos, se obtienen varios productos. El primero y el más importante es el biocarbón, que también en nuestro caso lo llamamos hidrochar, y luego como coproducto se obtiene un efluente líquido. Al final, como he dicho, la reacción se lleva a cabo en medio acuoso y en algunos casos también se produce bioaceites, que son pues, compuestos orgánicos que estaban contenidos en la biomasa que hemos introducido en el reactor y que luego conseguimos separar.
¿Cómo es nuestro carbón? Pues ahora en la siguiente diapositiva vemos las características. Aquí. Pues bueno, como es un material efectivamente carbonoso, nosotros le llamamos hidrochar y se parece a lo que sería un carbón tipo lignito. Tiene un contenido en carbono pues mínimo del 58%. Tiene un poder calorífico del 23 megajulios por kilogramo en base DAF. Contenido de cenizas pues, puede variar entre un 4 o un 12%, con un punto de fusión alto, de más de 1100 grados. Y en nuestro caso, nosotros presentamos el carbón de varias formas. Puede ser en forma de pellets, en forma de briquetas o de pellets. En nuestro caso, la verdad que el carbón se puede pelletizar y se puede transformar con bastante facilidad sin la adición de ningún tipo de compuestos, lo que ayuda a lo que facilita las aplicaciones en determinados sectores. Tipo de aplicaciones donde nosotros donde se puede utilizar este carbón, como hemos comentado otros compañeros, aplicaciones térmicas, simplemente se quema el carbón. Aplicaciones ahora de más interés, pues la utilización de biocoque. La sustitución de coque mineral por este tipo de carbón es una de las líneas más importantes que están en estos momentos. Utilización como biomateriales, incorporación en bioplásticos y también en agricultura, en lo que nosotros hemos denominado Advanced Char. Y bueno, y finalmente en la siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva aquí mostramos unas cuantas referencias de proyectos que nosotros hemos realizado. Aquí en Valencia tenemos nuestra propia planta de 2 reactores, una que instalamos en 2010 y otra en 2015. Y hemos realizado unos proyectos fuera, uno por ejemplo en el Reino Unido, en 2018 instalamos un reactor para tratar restos verdes. Y el año pasado terminamos con la instalación de otra planta en Bélgica que trata restos orgánicos y residuos. Y nada, tenemos una serie de proyectos aún en marcha que a lo largo de estos años pues irán saliendo. Y finalmente comentar que en nuestro caso somos muy activos en temas de innovación, participamos en bastantes proyectos y siempre estamos abiertos a colaborar con instituciones y con empresas privadas en buscar soluciones, en mejorar el proceso. Y ya está, poco más. Muchas gracias, Borja, por la presentación. Hemos visto lo que es el hidrochar. Además, hemos visto que el porcentaje de carbono va aumentando desde el torrefacto, el hidrochar, a ese formato del lignito 50%, al char de gasificación, y ahora llegamos a los procesos o mejor dicho, las utilizaciones del biochar con esos otros usos. Adelante, Claudio. Bueno, Claudio Mander es mi nombre. Como comentario general, soy de profesión ingeniero agrónomo, por eso ahora cuando les comente las líneas de negocio y el trabajo que hacemos, es importante eso porque para nosotros en este caso el biochar es un insumo, necesitamos producirlo por una cuestión de control de calidad y de disponibilidad de biomasa, que normalmente la tenemos en los mismos campos que pretendemos mejorar, pero un poco esa es la línea de negocio que ahora les voy a comentar. Adicionalmente, hace poco tiempo, con otros 4 entusiastas, armamos una asociación, que los datos figuran aquí en la presentación, con la idea de ir juntando, digamos, a todos los posibles interesados, desde gente que quiere producir biochar, gente que cree que puede necesitar el biochar, con la idea un poco de difundir conocimiento, interactuar con otras asociaciones a nivel mundial, y tratar de ir generando mayor conocimiento, digamos, en el público en general acerca de lo que es el biochar, cuáles son los usos que tiene, cuáles son los estándares de calidad que se tienen que manejar. Es un producto muy variable, así que todas estas cuestiones son importantes.
está habiendo muchos esfuerzos a nivel de productores pequeños, incluso, que producen muy pequeñas cantidades y que podrían necesitar también estar incluidos dentro de las certificaciones, y hay mucho interés. Así que vamos con la siguiente. Sí, pasar. Bueno, un poco en esta diapositiva lo que pretendía era explicarles un poco cuál es la base de nuestro negocio, y por supuesto es un negocio agronómico. Identificamos los problemas y cuáles son las soluciones que pueden tener esos problemas, y a partir de ahí qué hacer y cómo impactar positivamente en ese sistema. Dentro de los problemas que tenemos, conocemos que a nivel europeo, y es bastante extrapolable a otras situaciones en el mundo, un porcentaje muy alto de los suelos presentan distintos niveles de degradación, que no solamente tiene que ver muchas veces con degradación química, sino también con degradación microbiológica, con degradación por erosión, y también, digamos, sabemos que a nivel agrícola una de las principales fuentes de emisiones que tenemos son los fertilizantes que se utilizan en la agricultura tradicional. Incluso en distintos lugares, lo conocemos bien acá en Cataluña, digamos, y en otros lugares también, hay muchos desechos animales que se utilizan tal cual sin compostar, con distintos problemas ambientales que eso puede generar. También vemos que debido a la guerra y a distintas crisis, digamos, evidentemente la necesidad de generar una mayor producción de piensos, de materiales y de harinas y biomasa para alimentación animal, también necesitamos generar biocombustibles avanzados que se produzcan a partir de biomasas con bajo impacto en la producción y que no compitan con la producción alimentaria, porque la competencia de la tierra no es infinita, es la que tenemos. Entonces se trata de recuperar la que tenemos degradada y usar mejor todavía la que tenemos. Y también conseguir una mayor seguridad alimentaria, porque evidentemente alimentos producidos en suelos más sanos van a tender a ser obviamente más sanos también. Entonces, frente a estos problemas, la solución que creemos que pasa por reducir la degradación de los suelos utilizando prácticas regenerativas cuantificables. Esto significa que los parámetros que utilizamos para medir esas mejoras sean medibles y concretos, no enunciaciones, sino que contamos con metodologías sencillas, incluso que no son de demasiado costo, y que podemos medir cuáles son esas mejoras que se van logrando. También pasa por aumentar el contenido de la materia orgánica y de carbono en el suelo, que son claramente objetivos de las reglamentaciones europeas que van saliendo en ese sentido. Por supuesto, también aumentar la actividad microbiológica del suelo. Los suelos degradados tienen una actividad microbiológica muy baja, y yo, la verdad que no había escuchado ese dato antes, pero hace un tiempo alguien mencionó que, por ejemplo, un suelo normal puede tener fácilmente 10 toneladas de microorganismos por hectárea. Cuando muchas veces ponemos 2 vacas a pastar arriba, resulta que al final tenemos 10 veces más de microorganismos en el suelo, a los cuales no les prestamos atención. Y después, obviamente, para ello usar las biomasas que generamos como residuos en los mismos campos y en las industrias que están relacionadas con nosotros. La política europea del Green Deal establece claramente dentro de sus políticas de suelo que los suelos sanos son el corazón de la mejoría, digamos, y del Green Deal europeo, la mejoría en todos estos puntos. Por suerte tenemos varias reglamentaciones referidas, como les mencionaba recién, a suelos, a certificaciones de biomasa, a seguridad alimentaria, una nueva ley de suelo por salir en 2023, y contamos con certificaciones, como mencionó Daniel, algunas, otras que mencionamos de biochar, certificaciones a nivel de producción de biocombustibles, conocidas, que ya se conocen como del ISCC, y otras certificaciones que van haciendo que tengamos una base sólida reglamentaria con la cual trabajar. Lo mismo con los sistemas de certificación que están registrados en plataformas de blockchain, se puede trazar todo, desde el lugar donde se produjo la biomasa, el biochar, las enmiendas en donde se aplicó y demás. Y un poco lo que estamos intentando es cambiar un poco el paradigma de que los fertilizantes tradicionales son los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y los micronutrientes también,
y empezar a considerar el carbono y la materia orgánica que tradicionalmente se aplicaba con lo que hay disponible, con estiércoles o con compost de mejor o peor calidad, tratar de entender mejor en qué situación estamos y en base a eso, en función de la calidad del suelo y de cómo está el suelo en ese momento, definir una política de agricultura regenerativa para ese suelo, tanto en lo que son las enmiendas, que en este caso digamos, están orientadas al uso del biochar, pero otras prácticas también. Entonces, eso es un poco el trabajo que hacemos, tratamos de integrarnos con industria y con los agricultores, ¿sí? Generando un sistema entre los dos. Y ese sistema nos permite a todos generar más valor que el que teníamos antes, porque fundamentalmente a través de la pirólisis podemos producir biochar para las enmiendas, podemos producir los certificados y energía térmica que en muchos casos puede ser utilizada por la propia industria. Entonces la idea es armamos programas conjuntos con la industria y con los agricultores que les permitan a todos utilizar mejor esos recursos y generar valores mejores y un mayor valor en el total. Cosa de que, bueno, no sea solamente que el productor está produciendo un grano con un fertilizante químico por un lado y la industria generando residuos por otro, sino que, bueno, tratar de unir todo y que todo quede lo más local posible, tratando de que ni la biomasa ni la enmienda viaje demasiado. O sea, es todo local y en definitiva la sumatoria final es positiva para todos. Pasamos a la siguiente. Bueno, cuando comentábamos antes también el tema de mercados, en ese mismo informe que mencionó Daniel, además del cuadro que veíamos, bueno, yo agregué uno más, que tiene que ver también con el total de producción, y uno que es interesante, porque muchas veces nos lo preguntan, y es interesante ver es cuál es la evolución del precio de esos certificados, ¿sí? Está en el gráfico de abajo a la izquierda. Hoy en día estamos en niveles aproximados de entre 80 y 100 euros la tonelada de dióxido, que tienen un impacto importante en la economía de un proyecto de este tipo. Y bueno, después por el valor del biochar van a escuchar valores desde, no sé, 300, 400 euros hasta 1000, 1200 según las calidades. Todavía no tenemos un mercado muy desarrollado, pero sí se está desarrollando cada vez más. Y yo creo que de a poco tenemos que pensar que para ciertos usos, sobre todo el agrícola, que puede generar una cantidad importante de demanda de biochar, vamos a tener que pensar en precios acordes a lo que se pueden usar para ese uso en el campo. Digamos. Hay un precio más bajo que un uso súper tecnológico para un material compuesto. Y comentarle también un poco cuáles son los desafíos como desarrolladores de proyectos, que tratamos de integrar un poco todo. Evidentemente, digamos, el suelo es un sumidero de carbono fundamental, importantísimo. Buena parte del dióxido que tenemos en el ambiente salió de ahí, así que es un buen lugar en donde volver a ponerlo. Y hoy tenemos la tecnología y la forma de hacerlo, y no solamente eso, sino la necesidad de hacerlo para recuperar la capacidad de producción. Así que escalar las aplicaciones para este sistema es fundamental. En cuanto más lugares se pueda hacer, mejor, y siempre con el concepto de economía local o cercana, que creemos que es fundamental. Eso abre una cantidad de oportunidades enormes para usos pequeños, porque económicamente es mucho más lógico muchas veces hacer todo más cerca, así que hay que ver en cada caso cuál es la mejor solución. Después también esos contratos de emisiones de dióxido, tenemos que tratar de pelear por el hecho de que puedan ser utilizados como garantía para créditos y que se puedan hacer las inversiones en los equipos. ¿Sí? El uso de las certificaciones adecuadas y que se expandan es fundamental, eso estamos tratando de hacer que se conozcan y impulsarlas. También impulsar investigación en aplicaciones específicas, en nuestro caso, bueno, por ahí en especial las agrícolas, pero en otras también, pero para eso necesitamos disponer de biochar en calidad y en cantidad suficiente. También es importante ver si podemos conseguir incentivos fiscales y administrativos. Las prácticas agrícolas muchas veces el impacto no es solo en un año, sino que dura varios más, con lo cual por ahí amortizaciones aceleradas o ayudas para las inversiones son interesantes también pelear que se consigan. Obviamente educar y difundir, que es lo que estamos intentando hacer ahora, y también comentarles en ese último punto que puse, que las propuestas de creación de un banco de carbono europeo, esto de hace pocos días, la Comisión
se reunió y están tratando de generar un sistema de certificación europeo con un banco europeo que administre los distintos tipos de certificados que se proponen, certificados de larga duración, de más cortas duraciones. Así que la verdad que el futuro es interesante. Creemos que la aplicación agrícola va a ser una demanda importante. Hay que trabajar e intentar desarrollarla, pero bueno, necesitamos hacerlo, no tenemos mucha salida. En una de las presentaciones anteriores, en una de las diapositivas anteriores, perdón, les recomendaba que miren un video que por ahí algunos lo han visto, que está en Netflix, o si lo buscan en YouTube creo que está también, que se llama Besa el suelo, y ahí van a entender un poco, con más tranquilidad, digamos, y con más tiempo pueden ver un poco de qué se trata este tema. Gracias. Muy bien, pues gracias a los panelistas por participar. Gracias, Claudio. Ya habéis visto, no es únicamente la empresa Van Mander, se ha creado el BIPS, el Biochar Initiative Platform Spain, que es una muy buena noticia, creo también, ¿no? Para dar salida a ese mercado. Y ahora pasamos a la mesa redonda 2, donde los centros tecnológicos, CIRCE, Cartif, CENERI, CIEMAT, nos van a hablar de, bueno, cuáles son esos nichos de expansión para que se utilice más el biochar. ¿Cuál es el camino de innovación que ha de trazarse ahora mismo para que estemos hablando de un mayor uso de biochar en el corto medio plazo? Bien. Entonces empezamos con CIRCE. Tenemos con nosotros a Clara Ángela Jarauta, que es líder del equipo de valorización de biomasa de CIRCE. Bueno, buenos días a todos. Antes de entrar, tenemos poquito tiempo para contar lo que hacemos, pero antes de entrar más en detalle, os quería presentar CIRCE. Nosotros somos un centro tecnológico ubicado en Zaragoza. Llevamos más de 25 años trabajando en transferir soluciones cercanas al mercado a las industrias, es nuestro principal cometido. De hecho, estamos celebrando nuestro 30 aniversario y bueno, somos un centro de casi ya 300 profesionales, trabajamos en diferentes líneas de trabajo y de desarrollo de I+D+I en todo lo que es el campo de las energías renovables. Por supuesto, no podía quedarse fuera todo lo que es la línea de biomasa y en este caso es la línea de biocarbones. Y si quieres, Dani, podemos pasar directamente a la siguiente y ya no me explayo. Exacto, perfecto, gracias. ¿En qué estamos trabajando en esta temática? Desde CIRCE, digamos, abarcamos todo lo que es la cadena de valor del biocarbón y, por tanto, de la biomasa de la que proceda este biocarbón. Realizamos trabajos, pues, digamos, más preliminares de evaluación de prefactibilidad tecnoeconómica de nuevas instalaciones, evaluación de potencial y disponibilidad de esa biomasa que luego vaya a ser transformada al biocarbón, sea un poco la tecnología que sea. También en la parte de diseño de la logística, la cadena de valor del nuevo material, optimizamos estos procesos mediante herramientas de toma de decisiones, hacemos pruebas experimentales y, por supuesto, trabajo más cercano al mercado, ¿no? De validación de producto en entorno industrial, acompañamos al cliente que esté trabajando en esto y evaluamos un poco cómo está el mercado, regulación que aplique según cada caso, etcétera, ¿vale? Principalmente, pues trabajamos en proyecto público, por supuesto, principalmente proyecto europeo, pero también nacional, y también acompañamos a clientes, ¿no? A clientes más específicos, con lo cual, pues nos sirve, los proyectos europeos nos sirven un poco como palanca para el desarrollo tecnológico que luego podemos, prestar, ¿no? O servir a clientes más particulares. ¿Con quién estamos trabajando? En este sentido, principalmente con industrias del sector intensivo en energía y recursos, pero también con industrias del sector agroalimentario, ¿no? Entonces, como veis, es un abanico bastante amplio de opciones. Si quieres, Daniel, por pasar a la siguiente. Un poco líneas a futuro, ¿no? Nuevos nichos de mercado, innovaciones que consideremos interesantes. He querido destacar un par y que además me ha venido muy bien la presentación previa tan detallada de Claudio, porque obviamente pues la realidad a día de hoy al menos es que el esquema de certificación del biochar está como muy concentrado en aplicaciones concretas y vías de producción muy específicas. En ese sentido, entrando más en lo que son aplicaciones agrícolas, ¿no? Para pues, uso en suelos, en fertilización. Obviamente todo ese esquema de certificación va muy de la mano de metodologías de análisis de ciclo de vida y en ese contexto nosotros vemos también muy interesante evaluar no solo la sostenibilidad del proceso de producción del biochar, sino también su aplicación, ¿no? En este caso en suelos. En concreto, pues aplicamos un estándar europeo que se ha desarrollado en CIRCE para evaluar cómo ese impacto, ¿no? Pues
en materia de huella de carbono, huella de nutrientes, microorganismos, ¿no? Es un poco una perspectiva un poquito diferente, pero que encaja muy bien con lo que es el resto de la CV del proceso. Y además de bueno, las vías más convencionales, por así decirlo, de producción que se vienen estudiando hasta ahora, estamos apostando también mucho por la producción de estos biocarbones por procesos asistidos por microondas. Principalmente porque en general son procesos que tienen una demanda térmica muy elevada, con lo cual el poder electrificar ese proceso y hacerlo más eficiente y sobre todo más reducido en tiempo y en recursos es crucial o al menos es uno de los pilares de descarbonización de las industrias. Con lo que en este sentido también vemos interesante el desarrollar nuevas líneas de producción, ¿no? que de alguna manera lleguen a un equilibrio en cuanto a consumo de recursos. Y por mi parte no me quiero extender más. Daniel, si quieres pasar en la siguiente slide, he dejado mi contacto por si alguien quiere lanzar alguna consulta específica que no dé tiempo a ver. Y si no, pues bueno, a vuestra disposición en la mesa de debate. Muy bien, muchas gracias, Clara. Pues ahí han quedado también tus propuestas de 2 líneas como mínimo de avance para innovación para hacer más extensivo el uso del biochar. Y pasamos con David Díez, que es investigador del área de economía circular en Cartif. Bueno, primero muchas gracias a Bevion por la invitación y bueno, si queréis, nada, inicialmente la idea es haceros una presentación muy breve de lo que es Cartif, simplemente una pincelada. Cartif es un centro tecnológico que estamos ubicados en Valladolid. Nuestra misión está centrada principalmente en generar conocimiento para transferirlo a las empresas con la idea de que estas, bueno, pues ganen en competitividad, ¿no? Los sectores principalmente en los que trabajamos pues son bastante amplios. Simplemente, bueno, comentaros las áreas que tenemos divididas aquí internamente para que os hagáis una idea de los sectores en los que estamos trabajando, ¿no? Puede ir desde agroalimentación y procesos, energía y sistemas industriales y digitales. Ahí, bueno, pues tenéis un listado más o menos de puntos ya más en concreto en los que podemos ir trabajando. Y pasando ya, bueno, en concreto a lo que nos atañe al proyecto, bueno, que en este caso estaría centrada en la parte de producción de biochar, fundamentalmente en este caso mediante procesos termoquímicos de pirólisis y también por procesos de carbonización. Si pasas, por favor. Vale, entonces, aquí simplemente os queríamos resumir un poco pues las capacidades que tiene el centro que están íntimamente relacionadas con el equipamiento del que disponemos. En relación a la parte de procesos térmicos de pirólisis, bueno, pues lo que tenemos es un reactor discontinuo rotatorio que tiene una capacidad aproximadamente de unos 10-15 kilos por carga, ¿no? Este equipo lo que nos permite es estudiar pues, diferentes tipos de procesos de pirólisis, de manera que se puede cuantificar también en el mismo proceso tanto la cantidad de gas que se va generando, nos permite analizar también su composición en continuo, como así también ir midiendo la cantidad del IOI que se va produciendo en el proceso, ¿no? Bueno, el sistema nos permite trabajar hasta unos 800 grados aproximadamente, con lo que bueno, podemos obtener biochar o biocarbón pues, desde temperaturas que podrían ir desde lo que se hablaba perfectamente antes de procesos de torrefacción aproximadamente a 200 grados hasta procesos de pirólisis, incluso procesos de activación posteriormente del biochar mediante el uso de vapor de agua, por ejemplo, ¿no? El sistema nos permite también trabajar con diferentes tipos de gases, el nitrógeno para favorecer el tener esta atmósfera inerte inicial necesaria para asegurarnos de tener un proceso inerte que nos favorezca las reacciones de pirólisis, o bien también, bueno, pues introducir otro tipo de gases como vapor de agua o CO2 para conseguir posteriormente activar este biochar, ¿no? Luego, otro equipamiento que también disponemos a menor escala pues sería bueno, pues diversos tipos de reactores que nos permitirían estudiar los procesos de carbonización hidrotermal. Son reactores también que trabajan en procesos discontinuos y abarcan temperaturas que irían desde los 180 hasta los 300 grados y nos permitirían pues, trabajar con volúmenes de aproximadamente 1 litro.
Unido todo esto, el centro bueno, pues también dispone de equipamiento suficiente para poder analizar el biochar que se va generando desde el punto de vista energético, análisis elemental, inmediato, poder calorífico. Se dispone también de una balanza termogravimétrica, que también consideramos que es bastante útil, sobre todo también para estudiar a pequeña escala los procesos de pirólisis. Este equipo lo tenemos acoplado también a un analizador de gases, de manera que, bueno, que mediante una serie de análisis pues podemos cuantificar de manera rápida pues, la cantidad de gases que se van generando en función de la temperatura, la composición de estos mismos y luego, bueno, por diferencia, tener una idea de la cantidad de alquitranes y de agua que se puede llegar a generar, ¿no? Luego, relacionado con otra aplicación, que sería la de utilizar el biochar como soporte para la obtención de catalizadores, bueno, pues tenemos otro equipamiento que nos permitiría, pues bien, analizar el biochar desde el punto de vista reactivo o bien, bueno, pues un microscopio electrónico que también nos permitiría, pues, tener información de la superficie del reactor, ¿no? Vale, y nada, y en esta última transparencia simplemente era pues para comentaros un poco las líneas de trabajo que estamos desarrollando. A modo de ejemplo, bueno, pues os indicamos un ejemplo de los proyectos de investigación que estamos desarrollando actualmente. El que os presentamos aquí sería el proyecto All2Gas. Este proyecto tiene como objetivo principal la obtención de hidrógeno y de metano a través de la conversión de residuos biomásicos, bien húmedos, bueno, en cuyo caso sería conveniente tratarlos a través de procesos de carbonización hidrotermal, o bien ya residuos más de tipo lignocellulósico, en cuyo caso trataríamos a través de procesos pirolíticos. El objetivo en ambos casos es intentar utilizar el biocarbón que estemos obteniendo en estos casos como soporte para la obtención de catalizadores, ¿no? Y luego, bueno, pues su posterior aplicación en reacciones ya más concretas, en este caso sería el reforma básico de metano o procesos de hidrogenación catalítica del bioil. Aparte luego también de los procesos más o de los proyectos más relacionados con temas de investigación, también hemos visto que en los últimos años ha habido una demanda bastante intensa en relación a necesidades que presentan las empresas de tener determinadas cantidades de biochares obtenidos a partir de sus diferentes tipos de residuos, ¿no? En este sentido, bueno, pues estamos dando soporte y apoyo a diferentes empresas para intentar producir biocarbones con multitud de aplicaciones, ¿no? Que al final pueden ir desde el mentante orgánico, aplicación también en procesos siderúrgicos como absorbente o, bueno, que la más tradicional también que podría ser como combustible. Y esto es un poco, bueno, en líneas generales lo que estamos desarrollando actualmente relacionado con los procesos de obtención de biocarbón. Eso sería. Muchas gracias. Gracias por la participación, David, y por las líneas aportadas que ahora resumiremos. Y ya pasamos ahora con CENER, con Javier Gil, que es director del Departamento de Biomasa. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación a participar. Buenos días a todos. CENER es un centro tecnológico localizado en Navarra. En el departamento, bueno, trabajamos en todos los ámbitos de renovables, pero en el departamento de biomasa en concreto, en esta transparencia tratamos de resumir un poco los ámbitos de trabajo. Estamos centrados en bioenergía, bioeconomía, economía circular y química sostenible. Una de las líneas de trabajo que llevamos desde hace ya en torrefacción desde el año 2006 es buscar productos combustibles a partir de biomasa torrefactada para la descarbonización de la industria, procesos de la temperatura, como veremos en las siguientes slides. Trabajamos también intensamente en el desarrollo de biocombustibles avanzados para la descarbonización del transporte, en la valorización de bioresiduos, en la producción de productos biobasados, fundamentalmente biopolímeros biodegradables y bioaromáticos a partir de lignina. Y también ya en los últimos años hemos empezado a trabajar en temas de reciclaje químico de plásticos y composites por pirólisis y licuefacción hidrotermal, así como también en almacenamiento químico de energía mientras producción de procesos power to gas y power to fuel para la producción de biometano y biocombustibles. El siguiente, por favor.
Como he comentado, llevamos trabajando en torrefacción desde el año 2006 con las primeras pruebas. Podéis ver aquí nuestra planta piloto de torrefacción y peletizado, que está en funcionamiento desde el año 2009. Son unas escalas ya significativas, estamos hablando de cientos de kilos de capacidad de producción, dependiendo de las características del producto que busquemos y de la materia prima que utilicemos. Es una tecnología que llevamos muchos años trabajando y que es funciona de forma muy satisfactoria. Es un tipo de reactor de torrefacción que produce muy flexible respecto a las características de la materia prima, tanto en granulometría como en densidad, y a la vez genera un producto muy homogéneo en el grado de carbonización en todos los tamaños de partícula, lo cual es un aspecto muy importante para luego peletizar el producto o para otro tipo de aplicaciones posteriores del producto. También tenemos, como podéis ver, una planta piloto de peletizado con una potencia de 30 kilovatios eléctricos y una capacidad, pues, como he comentado, depende un poco de las características de la materia prima, y en el que, bueno, hemos trabajado muy intensamente y tenemos muchísima experiencia con un montón de tipos de biomasa torrefactada, tanto producida por nosotros como de clientes industriales. Si pasas a la siguiente. Ahora lo que estamos centrados en el ámbito de la torrefacción es en el desarrollo de combustibles torrefactados a partir de biomasa, a partir de diferentes tipos de biomasa residual, que puedan sustituir a coque o carbonos en procesos industriales a alta temperatura, por ejemplo, hornos de cemento, calcinación o sinterización, ¿vale? Para sustituir el coque de petróleo. Se siguen consumiendo en España del orden de millones de toneladas de estos productos en aplicaciones térmicas industriales, y es necesario desfosilizar estos sectores. Bueno, generamos un producto de PCI hasta 20 megajulios o incluso más. Esto depende un poco de las condiciones que apliquemos en proceso. El producto tiene unas características que pulveriza relativamente fácilmente en comparación con una biomasa normal, lo que conlleva un tamaño de partícula bastante bajo, del orden de 400 micras, y lo que permite una aplicación en combustión pulverizada en llama, generando unas llamas de buenas características. El producto tiene una humedad baja, porque es mucho menos hidrófilo que la biomasa convencional. Normalmente estamos entre 3-8% de humedad en función de las condiciones de almacenamiento y las condiciones atmosféricas. Obviamente tiene un menor contenido en volátiles, porque es lo que se trata cuando estás carbonizando. Tiene una alta densidad energética, aumentando el PCI, y cuando se peletiza llegas a unas densidades energéticas interesantes para lo que es reducir todos los costes logísticos de distribución del producto. Y luego hemos desarrollado nosotros una tecnología que se integra dentro del proceso de torrefacción, que reduce el contenido en cloro hasta el 95% y el contenido en potasio hasta el 67%, lo cual lo hace muy interesante para biomasas por ejemplo tipo herbáceo, que tienen problemas de sinterización de cenizas, evitándose este tipo de problemas al eliminar los elementos inorgánicos que generan la fusibilidad. Y luego la biomasa torrefactada es resistente a la degradación biológica, es mucho más resistente, por ejemplo, a la acción de hongos y etcétera, y a la fermentación. Esto es todo, muchas gracias. Gracias, Javier. Damos paso directamente a Luis, y tras su intervención sí que hablaremos con las empresas de otros nichos de innovación, y quizá pues ya vamos despidiendo porque hoy se nos han hecho los tiempos muy encima. Luis Esteban es científico titular responsable de la unidad de biomasa en CERCIEMAT. Adelante. Muchas gracias a Daniel por la invitación y bueno, espero que no estéis muy cansados para escuchar unos minutillos más. CIEMAT es un centro, un OPI, un organismo público de investigación nacional. Pasa, Dani, por favor, con distintas ubicaciones en España. Una de ellas es el CEDE, que está en Soria, en el que nosotros nos dedicamos prácticamente a la biomasa y a otras cuestiones que ahora veréis. Es Plataforma Solar de Almería a Solar, obviamente, y bueno, el cuartel general que está en Madrid, en Moncloa. Pasa, por favor.
bueno, os quería un poco mostrar a grandes rasgos que nosotros en biomasa trabajamos, ya nos conocéis algunos, la cadena completa de valor. O sea, tenemos una línea completa de producción y suministro de biomasa en el que investigamos pues, cultivos energéticos, cultivos para bioproductos, el procesamiento, la recolección y, por supuesto, unos laboratorios bastante completos para el análisis. Pasa, por favor. Luego tenemos las líneas de procesamiento termoquímico, en el que hay un rango amplio de equipamiento, normalmente de escala industrial o semi-industrial. Tenemos gasificadores, tenemos laboratorio de análisis de la combustión, distintos tipos de filtración, también bastantes equipos en Madrid trabajando con una serie de filtros de distintos tipos. Y bueno, pasa por favor, no quiero extenderme mucho tampoco. Vamos a ir un poco al grano. Los proyectos, pues hay una serie de proyectos relacionados sobre todo con biomasa y me voy a centrar un poquito en Bionat porque es donde estamos trabajando. Pasa por favor. Antes de llegar al Bionat, pues comentaros también que una cosa interesante que estamos desarrollando en el CEDER es un Living Lab relativo a integración de energías renovables, ¿no? En el que se aportan distintos tipos de tecnología para la producción de energía renovable y que, bueno, pues una de las cuestiones interesantes es que estamos produciendo más energía eléctrica de la que consumimos y que queremos utilizar en distintos usos en próximos proyectos de investigación. Pasa, por favor, Dani. Al tema del biochar, quería comentaros lo que hemos hecho recientemente, que estamos a medio camino de este proyecto que se llama Bionat, en el que hemos identificado distintas especies arbóreas y arbustivas que las vamos a pasar a cultivo. Son especies que pueden vegetar en terrenos con poca demanda de nutrientes, que son especies que consideramos rústicas en ese sentido, demanda de agua escasa y que las hemos ido estudiando durante prácticamente casi 2 años y medio ya, con otros socios europeos en lo que, entre otras cosas, producción de biochar, ¿no? Por eso quería comentaros un poco, pues, por ejemplo, desde el abedul, en España Cistula danifer, Cytisus scoparius, enebro común, chopo, robinia, etc. Hay una serie de especies, hasta 10-12 especies, en las que hemos hecho un tratamiento de biochar y después el biochar producido lo hemos convertido también en carbón activo, ¿no? Aquí tenéis una tabla a la derecha en azul donde podéis ver la superficie específica que nos ha generado el tratamiento con pirólisis para producir biochar, con una superficie específica relativamente moderadas o bajas para un biochar, excepto Olmo de Siberia, Olmus pumila, que ha dado un poquito más alto, y en qué se nos convierte cuando pasamos a carbón activo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que uno de los posibles usos también del biochar, igual que han mencionado con el torrefactado, es un posterior procesamiento para producción de carbón activo, con lo cual la superficie específica, que es un parámetro muy interesante en los carbones, en los biocarbones, pues incrementa, como podéis ver, pues muchísimo, ¿no? Entonces, si pasas, Dani, por favor. Ya para ir un poco concretando, se ha hablado mucho de para qué sirve el biochar y obviamente sirve para muchas cosas. A veces cuando decimos que sirve para muchas cosas puede ser que no sirva para nada. La realidad es que hay que hacerlo un poco a la medida de lo que se va a usar. Si estamos trabajando, si queremos hacer un producto que va a ir por ejemplo, como mejorante del suelo, pues tenemos que atender a parámetros como el carbón activo, el carbón fijo, que sea alto, o también la capacidad de retención de agua, el water holding capacity, que nos va a decir un poquito si ese biocarbón nos va a tener agua disponible para las plantas cuando no tenemos agua en el suelo, ¿no? Otro aspecto que se ha mencionado también del biochar es usarlo como reservorio de carbono. Para esto, claro, es importante que tenga un elevado contenido en carbono fijo y también que la relación hidrógeno-carbono sea muy baja, ¿no? Eso da una idea de si el biochar es más estable o menos estable en el suelo y puede durar muchos más años, cuanto más baja sea la relación hidrógeno-carbono. Y otro aspecto importante es el de absorbente que puede ser pues, para muchos usos. Como veis debajo, en la parte donde pone carbón activo, un carbón activo de entre 1.700 y 1.900 metros cuadrados por gramo de BET,
superficie específica, pues se puede usar para supercapacitor, ¿no? Es uno de los usos más caros. Si vamos a captura de VOX, de compuestos orgánicos volátiles, pues se usaría una calidad de entre 1400 y 1700. Y si simplemente lo queremos como mejorante del suelo para retención de agua o para tratamientos de agua, pues ya nos iríamos a unos valores, por supuesto no usaríamos carbón activo y nos iríamos a biochar, que tiene valores mucho más bajos. Pero en tratamiento de agua con carbón activo, pues no se necesita esos valores tan altos como para otro tipo de usos, ¿no? Entonces, dependiendo del uso que le vayamos a dar al biochar o al carbón activo, pues así generaremos un carbón o un biochar de una calidad u otra. Pasa, por favor, Dani. Y por último, también quería comentaros, ya para terminar, nosotros estamos trabajando en un proyecto actualmente de desarrollo de tecnología de pirólisis, en el que estamos ya en las últimas fases de diseño de una planta en continuo, de trabajo en continuo, de tecnología de pirólisis, con una capacidad aproximada de 50 kilos hora de entrada de biomasa. Y bueno, que ya tenéis un poco a la derecha una imagen del 3D del diseño que estamos trabajando y que esperamos poner en marcha a finales de este año y principios del que viene. ¿Por qué? Dani me decía también lo importante que es remarcar por dónde creemos que tiene que ir la investigación y los avances en pirólisis para producción de biochar. Pues bueno, una de las cuestiones que siempre se ha hablado es que el biochar se produce con una tecnología de pirólisis lenta, ¿no? Cuando creemos que con la tecnología de microondas lo vamos a transformar en una pirólisis muy rápida, ¿no? Generando un producto de calidad en cuanto a términos, por ejemplo, de superficie específica y de relación hidrógeno-carbono muy, muy buenos, ¿no? Sin necesidad de tener tiempos de residencia muy altos. Y, por otro lado, pues bueno, la desventaja de que vamos a usar electricidad, pero también vamos a tener disponible un bioaceite, vinagres de madera, que es otra de los subproductos que se generan, que se están investigando muchos usos de este tipo de líquidos, y por supuesto un gas combustible que lo podemos también, es un gas de síntesis, que lo podemos transformar en otra serie de productos, en gases o también en otros subproductos. Y bueno, si pasan a la siguiente, ahí también está mi contacto para si tenéis alguna duda o queréis saber más sobre esta tecnología que os he comentado o los trabajos que estamos haciendo, no dudéis en contactarme. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora también os animo a todos los panelistas a abrir cámara. Tenemos nada, 3-4 minutos y cerraremos. Pero antes de ello, no quería dejar de ofrecer a las empresas también a que valoraran de los puntos que habéis citado los centros de conocimiento, cuáles creen ellos que son los puntos de innovación o de I+D necesarios en función de si es medio corto plazo o medio largo plazo, para que haya más usos de biochar. Yo voy a resumir así un poco lo que he captado, los nuevos sistemas, como pueda ser de microondas, alternativos a los procesos térmicos en una atmósfera limitada. Entonces, como habilitadores para menor tiempo de residencia y con ello, pues, mejoras en el proceso. Hablaban también desde Cartif en usos para obtener catalizadores a partir de biocarbonos que vengan de procesos precisamente de gasificación, como también nos han hablado. La necesidad de asegurar cuáles son o caracterizar o certificar cuáles son esos impactos en función del uso que se está dando del biochar, cuánto carbono queda secuestrado totalmente. Se hablaba también de los varios tipos de biomasas que se están utilizando y los varios tipos de biocarbones o biomasas torrefactadas, esa dupla que son necesarios establecer vías concretas con procesos concretos para asegurar que luego son escalables a escala industrial y en los que estéis varios de los que habéis hablado. Se ha hablado del upgrading de esos biochares hacia otros usos como puedan ser carbono activo, es decir, que los biocarbones de mayor o menor rango haya unas nuevas rutas, se investigan nuevas rutas para habilitar esos escalados.
y también las mejoras en los propios procesos ya existentes para que pues, haya ciertos parámetros como el water holding capacity, por ejemplo, o superficie específica que mejoren. No sé, ahora me gustaría abrir a las 3 empresas que estabais ahí para que comentéis desde vuestro punto de vista alguna línea de innovación importante y ya con eso cerraremos el punto. Si estáis por ahí, Juan Carlos, Borja o Claudio. No una gran Eh, exposición, puntualizar, que estamos sí, cerrando. te contesto muy brevemente desde la perspectiva de Gilkins. Hay una línea de investigación muy interesante en términos innovativos que la sugerí en la exposición breve, en mi exposición breve, que es la de utilizar torrefacción, digamos, como pretratamiento para procesos de biocarbono. Eso, desde nuestra perspectiva, va a contribuir a hacer todo el concepto comercialmente y técnicamente mucho más viable y comercialmente también mucho más robusto. Pero es una línea que se necesita explorar desde distintos tipos de vista, ¿no? Pero utilizar, digamos, la torrefacción como un proceso de pretratamiento para que todo el proceso térmico resulte más controlable, más flexible, se pueda trabajar más en la línea mucho más específica de qué tipo de calidad de biocarbón se quiere producir. Desde la perspectiva de Gilkins, esa es una línea muy interesante que nos interesa desarrollar, ¿no? Sí, o sea, la torrefacción puede ser un habilitador para que haya un tratamiento inicial de menor coste y que a través de las diferentes rutas de upgrading se conseguirán una segunda fase de biochar o de biocarbón de calidades, reduciendo los costes de la cadena, eso es, ¿no? Ya, y sobre todo, Facilitando un mercado más general, ¿no? sí, desde nuestra perspectiva, creo que sobre todo aportando un grado de control en el proceso que hasta ahora, por nuestro conocimiento, no está del todo consolidado, ¿no? Llevar desde biomasas o desde feedstocks húmedos hasta 500, 600 grados es un proceso bastante complejo y costoso. Entonces, añadiendo un proceso de torrefacción en el medio que está perfectamente controlado, nos permite pensar que todo el proceso de incremento térmico va a resultar mucho más controlable y en ese sentido va a ser también más flexible quizá controlar y más preciso controlar las calidades de biocarbón que se pueden producir de esa manera. Pero es una línea de investigación que se necesita explorar. Bien, muy bien. ¿Alguna otra aportación desde Ingelia o Van Mander? Sí, por ejemplo, en nuestro caso, pues lo que estabas comentando, ¿no? De tratamientos para la mejora de los carbones, ¿no? Tratamiento pues para hacer carbones activos y para absorbentes. En el caso de nuestro caso del hidrochar es un poco diferente al carbón que se produce en pirólisis y lo que sí que el campo está bastante activo es en la eliminación de compuestos, de nuevos contaminantes en aguas. En el caso nuestro, por ejemplo, es un carbón que tiene grupos funcionales que, por lo que parece, es interesante pues, en la eliminación de productos, por ejemplo, de productos farmacéuticos, de metabolitos intermedios que se pueden encontrar en las aguas residuales y que parece que podrían eliminarse, podría ser una solución a este tipo de contaminantes. Yo creo que también es interesante buscar nuevos usos que tradicionalmente han sido ocupados por carbones minerales. Bueno, el posttratamiento. En nuestro caso, el posttratamiento del carbón es importante pues, para adaptar el carbón que producimos a nuevas aplicaciones. Por ejemplo, incorporarlo o que forme parte de polímeros o otro tipo de usos. En nuestro caso, Sí, perdona, sí, adelante, adelante. sí. No, en nuestro caso también el interés pasa por interactuar con los centros de investigación y tenerlos a ellos también como controladores de algunas prácticas demostrativas que necesitamos hacer para difundir el uso agrícola. En ese sentido es importante también, acá en particular, por ejemplo, hemos estado hablando con la gente de la Universidad de Vic, con el Beta Tech Center y otros, digamos, también,
muchas veces para validarlo, ya sea los usos o otros usos o el mismo el uso agrícola, es importante también interactuar con los centros de investigación, que muchas veces están en proyectos que son cercanos y son muy profundos en el aspecto científico, pero que también a veces tienen una conexión que nos puede servir con el mundo práctico, que muchas veces estamos atrás de variables por ahí más sencillas, digamos, que necesitamos generar impacto ahí para que el producto se pueda vender. Así que bueno, en ese sentido, creemos que es interesante interactuar con ellos. Ujú. Estamos hablando mucho y precisamente de esas últimas fases de upgrading o de mejora y precisamente de cómo eso tiene, al fin y al cabo va acoplado a usos de mayor valor, a usos finales, como la otra parte. Es decir, es una clave de mercado, no es únicamente una posibilidad, sino una clave habilitadora para mayores mercados. Si a raíz de esto, no sé si alguien de los panelistas quiere aportar alguna breve comentario más y si no, pues ya pasaremos al cierre. De todas maneras, vuelvo a repetir, se han respondido ya muchas preguntas, colgaremos las preguntas también respondidas junto con los materiales. ¿Cuál puede ser el siguiente webinar? Pues todos habéis votado, los participantes, los 200 y pico escritos, habéis votado en cuál podrían ser los siguientes temas. Ha predominado con un 21% producción de biocarburantes con biomasa sólida, 18% tratamiento de biomasas complejas. Si sumamos algunos otros, bueno, tenemos comunidades energéticas con un 11%, maquinaria agrícola y forestal conjuntamente sería un 11%, métodos de saca agrícola forestal conjuntamente podría ser un 11%, o certificación y sostenibilidad también con un 10%. Creo que además tenemos respuestas ya a la vuelta de la esquina para esto. No puedo decir ya cuál será el siguiente tema, tenemos que trabajarlo internamente también para consorciarlo con otros elementos que estamos dinamizando como agentes del sector, pero os aviso ya que el día 30 de marzo, el jueves que viene, tenemos precisamente este webinar de certificación y sostenibilidad de las biomasas mediterráneas. Si vais a la página de Abebiom, tenéis la noticia y os podéis inscribir también. Dejamos ahí el link para los que queráis. Aparte de eso, también tenemos Expo Biomasa. En Expo Biomasa los días 10 y 11 de mayo no podéis acudir a eventos de bioenergía en industria, de aseguramiento de la sostenibilidad en el marco europeo, el día 10 y el día 11 mercado de pellets en España o redes de calor con biomasa. Son temas que también se han mencionado de manera menor, pero que va a haber unos eventos muy relevantes al respecto en el marco de la feria. Y con esto y con todo lo demás que os recuerdo que os podéis suscribir a Intercambio, que podéis venir, que tendremos algún evento también de prácticas innovadoras en la feria, que está el premio de innovación a la biomasa. Entonces, que no dejéis de participar en estas acciones de innovación. Para finalizar, cuando os desconectéis tendréis una puntuación del 1 al 4. Así que os pedimos que también votéis vuestro grado de satisfacción con el rendimiento de este webinar. Y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar allí estas 2 horas. Hemos tenido hoy poco diálogo, pero mucho compartido por parte de los panelistas. Así que esperamos que haya sido de interés y seguir generando valor para nuevos usos de lo que sería la biomasa en España. Un saludo a todos y hasta pronto. El proyecto, la red Intercambión viene del proyecto Horizonte 2020 Branches. Su objeto es establecer redes temáticas para incrementar la adopción de nuevas tecnologías prácticas y hemos establecido en 5 países, uno de ellos es España, en el que estamos trabajando el Centro Tecnológico CIRCE y Abebión conjuntamente como socios en España. ¿Qué es lo que hacemos como práctica innovadora? Pues la práctica innovadora es aquella tecnología, aquella práctica que está ya disponible, que no se conoce apenas y que se ha probado su viabilidad, y además se conoce cómo hacerla viable. Pero como es apenas conocida, lo que buscamos es darla a conocer para que haya más usuarios, para que pasemos de ese demostrador, de esos primeros usuarios, a una mayor adopción de esas innovaciones. Por eso documentamos, compartimos, distribuimos.
Esto es lo que hacemos básicamente. Si vais a la página web de Intercambium, pues tendréis esas diferentes prácticas que documentamos, un pequeño resumen, y cuando haces clic, pues por ejemplo en la de Cener sobre biomasa torrefactada, hoy lo tenemos de ponente y lo hemos documentado también a través de Intercambium, pues varios vídeos, documentos, fotografías, etcétera. De manera que podéis entender mucho mejor esa innovación práctica. Asimismo, tenemos otra de Hidrochar por parte de la carbonización hidrotermal de Ingelia, con varios vídeos, fotografías, documentos, etcétera. Entonces, esto es a lo que nos dedicamos a resumir y a distribuir a través de la red Intercambium. Si os interesa, os podéis apuntar. Elegís cuál es el tema que os gusta: biomasa forestal, agrícola, bioenergía, bioproductos o biogás, y podéis recibir solo prácticas innovadoras de la clase del tema que os interesa, de una manera mensual más o menos o quincenal. Cuando hay eventos, si es que os habéis marcado el interés general, o si no también boletines cuando cada 1 o 2 meses hacemos un resumen de las cosas más importantes. Somos bioeconomía, somos bioenergía, somos circularidad. Nacimos en 2004 con el fin de promover el sector de la bioenergía, que en aquel momento estaba en boga en España con el resto de renovables, y nuestro principal objetivo es hacer crecer el consumo sostenible de la biomasa, su papel en nuestra sociedad y con él también pues, nuestras empresas asociadas. Hacemos acciones como ferias, la Expo Biomasa ahora en mayo, o el Salón del Gas Renovable en octubre, acciones de divulgación como el Congreso Internacional de Bioenergía, que también será en octubre, diferentes eventos, ponencias, y tenemos nuestros canales de distribución, los boletines Biomasa News y la propia revista Biomasa News. Tenemos también unas líneas de acción en mercado, tanto con el Observatorio de Mercado, Precios, Ventas, así como con aspectos de certificación y calidad, gestionando el sello En Plus, por ejemplo, o el sello SURE de sostenibilidad. Y igualmente tenemos en los canales de innovación de ABBion Innova los proyectos europeos como otras de nuestras líneas de acción.